¿no? Lo voy a escribir en un costado, lo vuelvo a escribir en el lado derecho, voy a trabajar esto, ¿no? Una vez que es exacta, entonces digo, ¿no? Luego existe, acá lo voy a continuar, ¿ya? Lo voy a continuar ahí entonces, ¿ya? Porque ya es exacta. Y luego existe, ¿no? Acá, como ya es exacta, luego existe una función f de x, y, va a existir una función f de x, y, ¿ya? Tal que su derivada de esa función con respecto a x, tal que la derivada de esa función con respecto a x es igual al m. Vuelvo a mencionar, esto no varía, ¿no? Eso no varía. Es más, me doy cuenta por qué, mira, con respecto a x, acá estoy, el m diferencial de x. Es como si esto le hubiera igualado a una función, ¿no? A una función f, y lo hubiera derivado a ambos lados con respecto a x. O si lo pasaba a dividir. Pero esto siempre va a ir en el ejercicio, ¿no? Este renglón siempre, una vez que es exacta, tal cual como estás mirando, ¿no? Entonces digo, luego existe una función f que depende de x, y, tal que la derivada de dicha función con respecto a x es igual al m. ¿Está bien? Y copias el m. ¿Quién sería el m entonces en el lado derecho? Copiamos quién es el m. Entonces el m acá sería, acá quedaría el m. Mira, cuidado, te vayas a equivocar. Recuerda, un estudiante copió lo de acá. Copió la derivada. Por eso te digo, algunos por apurado ven, ¿y por qué has copiado ello? Me equivoqué, dice, ¿no? En un momento de evaluación, ¿cómo te vas a equivocar? Le digo, por eso tienes que llevar bien, es cosa de concentración, ¿no? El m, lo que está aquí, o lo puedes ver arriba también, ya lo puedes ver arriba. Entonces, una vez que tengo ello, yo digo así, la derivada, voy a reemplazar el m, voy a tratar de hacer lo más detallado posible con respecto a x, es igual al m. El m es epsilon a la x seno de y menos 2y seno de x. ¿Está bien? Seno de x. Listo. Después, ¿qué sigue? Lo que vas a hacer, vas a integrar. Vas a integrar con respecto a x. Vas a integrarlo con respecto a x. ¿Ya? Integramos con respecto a x. ¿Y por qué crees que lo integras con respecto a x? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que lo quiere integrar con respecto a x? Y por qué no con respecto a y? ¿Cuál es la finalidad? En este caso, de integrar ambos lados. Aquí va a quedar de esta manera, ¿no? Tengo acá la derivada. No estoy copiando lo mismo, porque en el siguiente renglón lo voy a con respecto a x. Y acá también, ¿no? Con respecto a x. Obviamente, si acá tengo la derivada con respecto a x y lo integro con respecto a x, la derivada con la integral se van. Y me queda solamente en el lado izquierdo, me queda la función solita. Siempre va a ocurrir ello. Ahora bien, acá viene también la parte interesante. ¿Cuál sería la integral? Con respecto a x. Si yo quiero integrar con respecto a x, obviamente la y viene a ser una constante. Entonces, obviamente la integral voy a remarcar las variables, se den cuenta, yo quiero integrar con respecto a x. Acá están las x. La integración de, por eso acá viene lo interesante, tienes que saber, ¿no? Integración. No es lo mismo. ¿Ya está? Porque vuelvo a mencionar, esta es una constante, es un número, míralo como un número. Y el número siempre multiplica, o sale de la integral a multiplicar. Y aquí, entonces acá algo interesante dentro de este desarrollo, más una constante, pero esa constante lo vas a escribir así, mira, un g de y, o sea que es una constante que depende de y. ¿Te das cuenta? Mira, integras, interesante esa parte, tal como estás viendo, ¿ya? Listo, entonces, vuelvo a mencionar,
lo vas a integrar, tienes la misma secuencia. Lo que está cambiando más que todo va a ser la función que tú tomes de acuerdo al ejercicio que tengas. Lo integras con respecto a x para que se vaya con la derivada con respecto a x y me quede el f solo, la función sola. El lado derecho integras, ten mucho cuidado, constante, pero esa constante lo escribes con la variable y. ¿Está muy bien? Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a derivar ahora. Vas a derivarlo con respecto a y. Mira, vas a derivarlo con respecto a y. Lo puedo derivar de frente, en este renglón, directo, es decir, así, ¿no? Ahora voy a derivar el lado izquierdo, lo derivo con respecto a y. Y de una vez ya, lo voy a derivar con respecto a y. Derivemos esto con respecto a y. ¿Cuánto es su derivada de esto con respecto a y? Te concentras en la variable y. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería su derivada? Mira, por eso les decía, ¿no? Les decía anteriormente que en estos temas, en esta unidad, obviamente tienes que saber derivar e integrar a la vez. Por eso algunos se equivocan. ¿Te das cuenta? Tienes que llevar tú ya la secuencia. Entonces, ¿cuál sería ahí entonces la derivada con respecto a y? La derivada del seno es coseno. Entonces acá sería la x multiplica coseno de y. Y acá su derivada con respecto a y es 2 coseno de x, muy bien. Y acá la derivada de aquí solamente le hace la rayita, así, que lo estoy derivando. Porque esta de aquí, esta función que depende de y, lo desconozco. Pero lo estoy derivando. Derivada. ¿Te das cuenta? Mira toda la secuencia. Ahora, profesor, ¿y para qué hice eso? ¿Sabes por qué? Porque la derivada de la función con respecto a y es el n. Esto de aquí es el n. La derivada de la función con respecto a y es el n. Así como aquí la derivada de la función con respecto a x era el m, aquí la derivada de la función con respecto a y es el n. ¿Y qué voy a hacer en el siguiente renglón? Reemplazar el n, lo escribo aquí y lo igualo a esto. ¿Me entiendes? Voy a escribir entonces en la parte superior, voy a escribir el n, lo voy a escribir y lo igualo a todo esto. ¿Está muy bien? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a igualarlo entonces. A ver, voy a borrar el lado derecho. Y voy a... Ya después lo copio de nuevo. Esto. Para poder desarrollarlo lo que hicimos aquí, ¿ya? Entonces aquí, el n, ¿quién era el n? A ver, un ratito. Ahorita ya enfoco correctamente. Voy a escribirlo simplemente. Estoy escribiendo el n. Estoy escribiendo ahorita un ratito. Y lo igualo a lo que está en el lado derecho, ¿ya? Lo único que estoy haciendo es reemplazar el valor de n. Mire, y acá te contaré algo en la mayoría de ejercicios, no en todos, por eso tengan siempre en cuenta de qué forma te voy explicando. En la mayoría de ejercicios, en la mayoría se van a eliminar. En la mayoría de ejercicios se elimina lo que acabo de escribir, mira. Escrito que el n es igual a todo ello, ¿no? Ahí está. ¿Y son iguales o no? Se va, ¿no? Ya, en la mayoría de ejercicios siempre se van a ir. No en todos. No en todos. No vayas a pensar, no, profesor, y si me queda alguna función, lo trabajas. Así, se va. Y se va, ¿no? En la mayoría de ejercicios sucede ello. Se van a eliminar y siempre va a quedar el 0, ¿no? Y va a quedar, ¿qué me va a quedar entonces? Me queda entonces 0 es igual a la derivada, ¿sí o no? Con respecto a y. Entonces, ¿qué hace ese siguiente renglón? Imaginemos que no me dio 0, imaginemos que me dio una función. Entonces, los siguientes pasos es lo mismo, en este caso dio 0, está facilito. Lo vas a integrar ahora con respecto a y. Acá en este caso quedó 0. Y acá va a quedar de esta manera. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Y por qué crees que hace ello? Porque lo mismo que pasó en el f, ¿no? Lo mismo que pasó en el f, es decir, esta derivada con respecto a y, si lo integro con respecto a y, se van. La derivada con la integral. Y me queda la función desconocida.
¿Y quién es la integral de 0 de cualquier variable? Es una constante. ¿Te das cuenta? Interesante, como vuelvo a mencionar, si da 0, es el mismo procedimiento. Pero si no me da 0, si me da una función, lo tienes que integrar. Y colocar la constante también. Ya, no te olvides ello. No te olvides ello. Entonces dio 0, y encontré el f. Faltó acá hacerle unos puntos suspensivos aquí, porque esta parte de aquí es prácticamente la respuesta. A ver, en la parte inferior. En la parte inferior faltó acá hacerle aquí, esta parte de acá, justo cuando esté el f solito, ¿no? Para que no te olvides, le vas a colocar asterisco. Acá le hago puntitos, puntos suspensivos, y le coloco que este es una ecuación asterisco. Pero ¿para qué he hecho ello? Para reemplazar lo que acabo de encontrar. Puntos suspensivos, le coloco que sea una ecuación asterisco. ¿Ya? Una ecuación asterisco. ¿Con cuál finalidad? De reemplazar el g de x, ¿no? Entonces, reemplazando, acá le voy a escribir la secuencia. Escribo la secuencia. A ver. Reemplazando este g de y que acabo de encontrar, que ya sé que es una constante, en el asterisco. Reemplazando en el asterisco. Y eso es lo que voy a hacer. ¿No? Ya saben a dónde le coloqué el asterisco y escribo que la función, ¿no? Que como y es igual a ¿qué? Estoy escribiendo lo mismo. El seno de y más 2y coseno de x más el g de x más, lo escribo de otro color, más el g de x, pero justo el g de y es la constante. Ya la reemplacé, ¿no? Lo que está ahí en la parte, justo en el asterisco. ¿Se dan cuenta? Justo ahí. Lo reemplacé por la constante que encontré. Listo. Ahora, para culminar simplemente, por lo tanto la solución es igualado a 0. Algunos lo igualan a una constante, pero es lo mismo en realidad. Si yo le igualo a una constante, ¿no? Por lo tanto, yo le voy a igualar a 0, ¿no? Por lo tanto, una vez que ya tengo ello, por lo tanto, la solución del ejercicio es la función, que ya lo tengo ahí, igualado a 0. ¿Ya está? Lo único que escribe lo vas a igualar a 0 y eso es todo. Es decir, todo esto, escribir la función epsilon x seno de y más 2y coseno de x más la constante es igual a 0. Esta constante lo puedo pasar a restar y en algunos textos lo vas a encontrar así. Suficiente que lo dejas ahí nomás, ¿no? Pero algunos lo escriben de esta manera. Como pasa a restar esta constante, es igual a una constante, o sea, a negativo c, ¿no? Si lo paso a restar negativo c, pues le colocan otra constante. Acá. Ahí termina el ejercicio. Ese es todo. Ese es todo el desarrollo del ejercicio cuando la ecuación es exacta.